Ya incluso la próxima. Buenas noches, ¿cómo están todos por acá? Buenas noches, bien, profesor. Diego, buenas noches. Buenas Bienvenido. noches. Bien, señores, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Tercera de tres. Nuestro último encuentro es el día de hoy, señores. Entonces, vamos a ver las últimas dos unidades. Las cuales habilitamos un poco más temprano el día de hoy. Entonces, ya están disponibles en la plataforma para los que deseen trabajarla. ¿Dificultades tuvieron alguna con las asignaciones hasta el momento? ¿Alguna dificultad que quieran que les aclare antes de iniciar con el contenido de unidades 4 y 5? Félix, adelante. Profe, buenas noches. Sí, era un poquito sobre el tema que le estaba mencionando, que no tengo el usuario para acceder a cargar los, las tareas. Bueno, le estaba enviando por WhatsApp, pero no sé si me pudo eh, averiguar algo sobre la inscripción. Eh, eh, Realmente, para ser sincero, no he verificado el caso suyo. Eh, Todavía Infotep está cerrado desde el viernes hasta mañana, por la parte administrativa, aunque sé que trabajamos nosotros el pasado lunes. O sea que le pido por favor a ver si mañana en la mañana me da un toquecito. Si no me contacta vía WhatsApp, puede llamarme directamente. A veces se complica un poquito el WhatsApp, pero bueno. Sí recibí sus archivos, lo vi que llegaron, pero no los he abierto todavía. Eh, entonces vamos a ver ese caso. Si puede, por favor, mañana me contacta 9:30, 10 de la mañana, por favor, para así ver su caso directamente. Excelente, gracias. Siempre la hora. Entonces, señores, ¿alguien más? Vamos a ver, ¿alguien más se anima? Bueno, vamos a ir avanzando porque el tiempo apremia. Entonces, miren, vamos a ver las unidades 4 y 5. Recuerden que nosotros al inicio del curso hablamos de que el manual o la guía didáctica que suministramos en la unidad 1 iba a dar, íbamos a trabajar con él hasta la unidad 4. Bien, entonces ya el día de hoy habilitamos también la unidad 5, la cual también tiene su propio manual, su guía didáctica, la cual vamos a trabajar. Entonces, en la unidad 4, vamos a esperar que abra. Está. Vamos a trabajar en los tópicos de gráficos y tablas dinámicas. En la primera unidad de este curso, trabajamos tablas estáticas para ir como dando una pequeña introducción en ese contexto. Ya el día de hoy vamos a empezar a ver tabla dinámica para que ustedes vean las definiciones, las funcionalidades y puedan hacer una comparación entre ambos tipos de tablas y gráficos. Bien, como el objetivo, aquí lo tenemos. También disponemos acá de material audiovisual pregrabado, como en las unidades anteriores, que les va a ir guiando tanto en el desarrollo de tablas como gráfico dinámico. Tenemos también un foro de la unidad 4 relacionado a
este concepto de precisamente de tablas y gráficos dinámicos. En este foro van a hacer el aporte respondiendo por acá, por esta vía, en base al contenido de la guía. Si regresamos a la unidad 1, vamos a regresar por acá a la unidad 1 para descargar el contenido del material e ir viendo parte del mismo. Bien, hasta el momento nosotros vamos prácticamente en la recta final de este manual. Esta parte que está acá es la que estamos trabajando. La página 15, manejo de gráficos en Excel, tipos de gráficos, esa parte. Entonces, vamos a ver tanto la inserción de tablas y gráficos dinámicos, así como la configuración de los mismos y la generación de reportes. Ya en cuanto a lo que son las asignaciones, tenemos dos asignaciones que trabajar. La actividad 1 va relacionada directamente con tablas dinámicas. Bien. En este caso, van a tener que realizar dos tablas dinámicas. Aquí tenemos las instrucciones y de este lado tenemos la data que vamos a utilizar. Entonces, un punto muy importante a la hora de nosotros realizar las tablas dinámicas o el gráfico dinámico es nosotros poder identificar bien el enunciado, bien de lo que se está pidiendo y, y analizarlo bien con la finalidad de nosotros lograr lo que anda buscando el enunciado. Pues casi siempre lo que son las tablas dinámicas y los gráficos vienen en base a un requerimiento, una necesidad de que un reporte contenga X o Y información. Bien, entonces, en este escenario se requiere una tabla dinámica que muestre las cantidades vendidas en el año 2016 y 2017 por nivel. En este caso hay dos niveles, mayorista y minorista. Entonces, ya luego se van a hacer se van a mostrar algunos datos como el costo de venta total, el costo de venta promedio, mostrar las ventas mayores y las ventas menores. Y así sucesivamente vamos a ir agregando eh, diferentes informaciones que necesitamos para cumplir con el requerimiento. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es nosotros ir a la parte de los datos. Me posiciono en una de las celdas que contiene la tabla de datos. Voy a ir al menú insertar. Y acá tengo las opciones de qué voy a insertar. Estuvimos trabajando en la parte de tablas estáticas en la primera semana. Y también en dar formato como tabla. Estuvimos trabajando esta parte también en la primera semana, que es lo mismo. Pues cuando damos un formato como tabla, al final se inserta una tabla y esa tabla ya viene preconfigurada con un formato en específico. Cuando hablo de formato me refiero a bordes, a colores del texto, del fondo de la celda, entre otras funcionalidades. Pero en el caso de la tabla dinámica lo puedo hacer directamente por acá, presionando acá. Y me voy a dar cuenta que inmediatamente yo presiono el botón de tabla dinámica, estando posicionado dentro de este cuadro, me hace una selección completa de los datos. Si estoy fuera, entonces él es probable que no me muestre, no me hace la selección, pues Excel identifica aquí cuál es el ancho de esta tabla cuando rompe este espacio en blanco acá. Entonces, al estar aquí simplemente como una isla seleccionada esta celda en blanco, él no sabe qué seleccionar porque esa celda no contiene datos. Bien. Entonces, me posiciono acá nuevamente, tabla dinámica. Aquí básicamente lo que me muestra es el rango de celdas que contiene esa tabla. Si yo quiero hacer algún ajuste, lo puedo hacer con facilidad, simplemente seleccionando la corrección que yo quiero hacer. Y acá debajo me indica si yo quiero crear una nueva hoja de cálculo o si quiero en la misma hoja existente, pero en otro rango de celda, especificar dónde yo quiero colocar esa tabla dinámica.
Por lo regular, yo la creo en una hoja nueva, nueva hoja de cálculo. Se va a agregar en este mismo libro, aquí a la derecha de ejercicio o de instrucciones. Y ya ahí yo voy a poder hacer la selección de los campos que yo necesito. Bien. Si deseo analizar más varias tablas, puedo aquí agregar varios modelos de datos. Si tengo varias tablas en la misma hoja, puedo trabajarlo también aquí de esa forma. Entonces, le digo aquí aceptar y ya él me va a crear una nueva hoja. Lo vemos aquí, hoja 1, en el cual ya tengo aquí el campo con las tablas dinámicas. Una de las diferencias más relevantes que tenemos entre las tablas estáticas y las dinámicas es que precisamente cuando utilizamos la tabla estática, el formato que aplicamos de tabla se aplicó a los datos de origen. Entonces, eso trae consigo una problemática de que si yo quiero reusar esos datos o debo copiarlos previamente antes, duplicarlos, como nos indicaba la práctica en su momento, o debo tener un libro diferente con los datos originales. Bien, entonces, en el caso de las tablas dinámicas, si se fijan, él me agrega aquí una hoja nueva, mientras que los datos se quedan intactos. Y si yo quiero reusarlos con otro tipo de tabla, lo puedo hacer. Bien. Entonces, al momento, como el menú de tabla dinámica o como la opción de tabla dinámica corresponde al menú insertar, básicamente lo que se inserta es un objeto. Así como hemos hablado anteriormente, cada objeto que se inserta del menú insertar nos activa a nosotros algunos menús flotantes a la derecha del menú ayuda, aquí en la cinta de opciones, que estos menús flotantes lo que nos permiten a nosotros es cambiar las propiedades del objeto que hemos insertado. Entonces, en ese sentido, mientras estemos seleccionando la tabla dinámica, va a estar disponible aquí ese menú flotante. Mientras que si doy un clic fuera, automáticamente desaparece. Entonces, una vez yo estoy seleccionando aquí mi bloque de tabla dinámica, en el lado derecho nos va a aparecer el campo de tabla dinámica. El campo de tabla dinámica es el lugar donde yo puedo seleccionar en base a los encabezados de cada columna de la data seleccionada previamente. En base a esos datos, en base a esos encabezados, yo puedo seleccionar en qué posición, si en la fila, en las columnas, como filtro, como valores numéricos, yo quiero que esté uno o varios de esos campos en la tabla dinámica que voy a crear. Y es aquí donde entonces nosotros debemos hacer énfasis en la interpretación de lo que es el enunciado. Bien, nos habla, por ejemplo, mostrar las cantidades vendidas en el año 2016 y 17. Entonces vengo acá, verifico los campos, a ver si hay un campo que diga ventas o algo por el estilo, Bien. Tengo fecha, ¿verdad? Este es un valor interesante, la fecha, que me la está indicando acá, 2016-2017. Cantidades vendidas, vamos a ver si aparece alguno. Si no, podemos utilizar artículo, podría ser. Pues esta tabla lo que contiene precisamente es los artículos vendidos. Entonces podemos utilizar este. Y luego nos dice por nivel, mayorista o minorista. Entonces podemos buscar por acá. Aquí tenemos sí, una columna de nivel. Todo lo que yo he estado seleccionando se va agregando acá debajo. ¿Bien? Yo puedo decidir si yo quiero mover, por ejemplo, si quiero mover los artículos para que se vean así, tipo columna. Si quiero ver el nivel también tipo columna, lo puedo arrastrar acá. Entonces, ya aquí se va visualizando la información, aunque no se muestran datos, pues no he extendido aquí toda la información. Pero sí podemos empezar aquí a lo que es hacer el filtrado de los datos. Por ejemplo, aquí me habla específicamente de años 2016 y 2017. No nos habla en ningún momento de trimestre ni nada de eso. Pues aquí podemos visualizar que tenemos trimestre 1, trimestre 2, 3 y 4. Entonces yo puedo aquí trabajar esa parte. Si yo no quiero los trimestres, yo simplemente aquí le digo quitar campo de trimestre y ya automáticamente me van a aparecer los meses. Bien.
Si yo no quiero, por ejemplo, todos estos años, porque solamente me habla de 16 y 17, entonces aquí yo puedo filtrar los datos para que solamente me aparezca 16 y 17. Bien, entonces ya aquí vamos a ver si hay información que se pueda mostrar. Y básicamente tenemos las fechas. No tengo artículos. Vamos a ver. La data no tiene, vamos a ver si tiene la data de artículos. Sí, tiene nombre de cliente. Ok, lo que pasa es que los artículos lo tiene como si fueran departamentos. Bien, y por esa razón no aparecía. Entonces, básicamente aquí lo vamos a ver como cliente o como precio unitario o costo total. No hay un nombre de producto como tal, pues la tabla aparentemente es solamente de cliente, no de artículos vendidos. Bien, entonces, vamos a trabajarlo de esa forma. ¿Y qué otra cosa más? Pero sí debe aparecerme mayorista o minorista. Ah, ok, lo tengo acá. Lo que pasa es que lo tengo en la columna, lo tengo como columna, yo puedo jugar con esto, decirle, ah, bueno, mira, yo quiero colocarlo aquí debajo. Arrastro un poquito, colócamelo acá. Entonces ya aquí yo puedo decidir si yo quiero, bueno, lo minorista, lo mayorista, vamos a ver. Aquí, lo puse en la parte superior aquí. Y miren cómo él se coloca aquí en la parte superior. O sea que yo podría aquí cerrar aquí la parte del 2016 y ver aquí los mayoristas específicamente de cada uno de sus años y los minoristas específicamente en cada uno de sus años. ¿Qué quiere decir esto? Que va a depender de cómo yo arrastre o en qué lugar yo posicione los datos. No hay una regla universal para indicar de qué forma deben ir los datos. Básicamente lo que busca esto es que la información sea lo más leíble posible y que sea fácil de manejar. Bien, parte de los puntos importantes que tiene la tabla dinámica es la facilidad que tiene de nosotros modificarlo en un momento, de un momento a otro. O sea que si a último minuto tengo la necesidad de hacer movimientos, simplemente con seleccionar mi tabla dinámica y hacer ajustes de este tipo, yo puedo modificar todo el contenido que se está mostrando en ese momento. En este caso, si se muestran, por ejemplo, las ventas de mayorista por año y por, en este caso, artículos, que en este caso son departamentos. Entonces, ¿qué otra cosa? Si queremos agregar el total del costo de venta o el promedio del costo de venta, yo podría jugar con esto y decirle, bueno, mire, el costo de venta, como es un valor numérico, automáticamente se va a agregar aquí en valores y se va a agregar como una columna hacia acá. Vamos a ver. Aquí lo tengo. Entonces, aquí se nos agregó en total para cada uno de los departamentos. Bien, entonces se nos agregó. Claro, en este escenario quizás no se está procurando de que sea eh, el que contenga la información como más específica, pero el objetivo aquí es que se puedan agregar los datos tal cual como nos lo están solicitando. Entonces, el límite de la suma total, pues solamente es del costo total, lo que nos están pidiendo por acá. E igual podemos agregar nuevamente un costo total para que vean cómo, del costo de venta, perdón, para que vean cómo podemos ajustar aquí el promedio. El promedio lo podemos ajustar con mucha facilidad. Por ejemplo, aquí, si yo lo trato de quitar y poner, simplemente se agrega nuevamente aquí. Pero si yo quiero duplicarlo, que es el escenario, yo lo arrastro, lo coloco debajo y aquí sí ya lo puedo visualizar, ¿bien? Tengo ambos. Pero yo puedo aquí indicarle qué tipo de función yo quiero que tenga esto que estábamos, aquí se está, por defecto es la sumatoria del costo total, pero si yo quisiera aquí, por ejemplo, configuración del campo de valor, yo puedo aquí indicar qué otra función yo quiero que él tome en sí y aplique a esos datos. Por ejemplo, si yo quiero el promedio del costo total, entonces ya aquí yo voy a tener dos columnas por departamento, una que va a ser la sumatoria del costo total de todos los meses, por ejemplo, del 2016 de mayorista, la sumatoria del costo total de todos los meses del 2017 de minorista, perdón, de mayorista, y así también para minorista. Ahora, si yo quiero a este costo total sacarle el promedio, entonces también puedo jugar con eso. Bien, entonces
Va a depender aquí de la función que yo aplique. Aquí en este pequeño cotejo, configuración de campo de valor. Luego se nos pide mostrar las ventas mayores y menores, las ventas menores. Básicamente es el mismo proceso. Lo único que acá en este escenario nosotros vamos a agregar nuevamente el costo total y vamos a hacer nuevamente el cambio de función y vamos a utilizar alguna de esas funciones como max o min. Bien, el objetivo aquí es practicar, que ustedes vean cómo yo puedo hacer el cambio de función, cómo hacerlo, y por eso ustedes ven como que se repite nuevamente, pero con otro tipo de función. Entonces, aquí se va a agregar. Según ustedes lo vayan agregando, van a irse mostrando acá. Ustedes guarden el documento, que lo carguen en la plataforma, y yo voy a ver esas interacciones que ustedes hicieron aquí. Bien. Entonces, eh, configurar los campos de valor para que aparezcan en formato número moneda y agregar un filtro de ciudad. O sea que yo voy a venir por acá y a todos estos datos yo puedo agregarle filtro de un formato de moneda. Ya él automáticamente lo toma aquí. Nada complejo. En este caso, para la selección total, entre la columna A y la fila 1, tenemos aquí esta pestaña, esta pequeña cuadrícula acá. Cuando yo la presiono aquí, automáticamente me selecciona la hoja completa de Excel. Bien, entonces ya yo puedo aplicar formatos y configuraciones a esa selección completa. El campo de tabla dinámica solo se activa cuando yo estoy dentro de la tabla. Si me posiciono fuera, desaparece. Bien. Entonces, volvemos acá. El formato de moneda, ya lo vimos, y el filtro de ciudad. Si se fijan aquí, yo tengo un campo que se llama ciudad, y aquí tengo un área de filtro. O sea que yo puedo simplemente arrastrarlo y soltarlo aquí en filtro, y ya me va a aparecer aquí esa opción de filtrado de ciudad. O sea que todas estas ventas que se hicieron en ese momento, yo puedo ahora seleccionar acá por ciudad cuáles fueron las ventas que tuvieron cada una de esas ciudades. Bien. Y si tuvo algún departamento en el que no hubo venta en una ciudad en específico, me voy a dar cuenta. Entonces yo puedo jugar con esto con facilidad, ir haciendo cambios dependiendo de la ciudad que yo quiera o la provincia que yo quiera mostrar los datos. Bien. Entonces, en base a esto, eh, ya hicimos la tabla dinámica número 1. Si quisiéramos hacer la número 2, utilizaríamos los mismos datos, insertaríamos una tabla dinámica igual, con una nueva hoja. Y aquí entonces podemos leer las instrucciones. Se debe mostrar el total de las unidades vendidas y la suma del costo total por la clasificación de precios y ciudad. Entonces yo vengo acá, total de unidades vendidas. Vamos a buscar unidades o cantidades. Acá. La suma del costo total. Clasificación de precios y ciudad. Clasificación, ciudad. Luego se nos pide agregar un filtro de artículo. Entonces, si se fijan aquí, ya yo puedo visualizar. Si quiero cambiar esto, puedo arrastrarlo, cambiarlo. Jueguen con esto, ¿bien? Eso es lo importante, que aquí no se daña nada. Ustedes pueden jugar con esto, moverlo, arrastrarlo con facilidad, como usted quiera que la data se muestre mejor. Entonces, aquí lo tengo, por ejemplo, por provincia, lo que son altos, lo que son bajos, las ventas que tuvieron altas, bajas, y así sucesivamente. Este documento lo van a guardar y lo van a cargar con esos ajustes que han realizado. Bien. Entonces tenemos dos tablas dinámicas con las informaciones
solicitadas en las instrucciones y el ejercicio con los datos se mantiene intacto. ¿Dudas, aclaraciones? Ok, entonces vamos a ver la actividad 2. Gelson, adelante. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, señor, fuerte y claro. Perfecto, gracias. Lo que pasa es que la clase anterior quise hacer una pregunta y no se escuchaba. Si la puedes responder ahora. Adelante, adelante. Serían dos preguntas. Primero, no sé si le ha pasado, me ha pasado a mí, que a veces estoy trabajando con un documento y las fórmulas como que quería perder el formato, no sé, sino que no hace el cálculo. Por ejemplo, si quiero sumar eh, E2 por más F2. Simplemente me muestra el texto, pero no hace el cálculo. No sé si le ha pasado, Ok, tiene conocimiento de eso. sí, va a depender Esa del es una formato que pregunta. tengas, el formato que tengas de la celda, ¿bien? O sea, por ejemplo, si en este caso, por ejemplo, agregamos una hoja nueva, y yo tengo aquí igual 5,5, por ejemplo, que me va a dar 10. Pero en este caso yo tengo el tipo de dato general, que él automáticamente yo ingreso el símbolo de igual, él lo ve como una función de cálculo. Ahora bien, si yo copio esos datos y la siguiente celda, yo le cambio el formato de general y utilizo, por ejemplo, texto. Cuando yo inserto ese valor, él no lo va a ver como un cálculo, sino que lo va a ver como un texto y no va a ejecutar la función de cálculo en ese momento. Bien, entonces aquí te das cuenta que cuando selecciona esa celda tiene formato texto, el tipo de datos, y cuando seleccionamos esta tiene el formato general porque ya él está asumiendo que el símbolo de igual activa la función de cálculo. Ok, perfecto, muchas gracias. Siempre. La segunda es, si en las tablas dinámicas hay alguna Ujú. forma de sumar los datos, o sea, yo lo hago tomando columna y número, ¿verdad? Para que me pueda Ujú. sumar, pero si lo doy igual y selecciono uno, selecciono un conjunto de datos. Entonces ya si quiero seguir sumando más hacia abajo, como que se pierde algo ahí, no sé bien cómo explicarlo, pero como que no es tan simple sumar cuando hay tablas dinámicas. Al menos que tome así, tal cual, como usted hizo esta suma ahí de tomar, bueno, Ujú. E2 más F2. No sé si me expliqué más o menos ahí. Sí, no, claro, lo que pasa con el tema de las tablas es que si lo cambias, si cambias el orden de los datos, entonces vas a cambiar el origen. O sea, si cambian, por ejemplo, el origen de los datos, vas a cambiar el cálculo que tengas. Entonces, por eso lo que se recomienda es tú hacer los cálculos previos a hacer la tabla dinámica. Para así, entonces, cuando vayas a plasmar, porque recuerda que la tabla dinámica es básicamente para tú mostrar la reportería de cómo tú quieres mostrar los datos que ya tú tienes tabulados. Bien. Entonces, eh, si quieres hacer una sumatoria, lo que te recomiendo es utilizar este tipo de funciones que tenemos por acá, pero ya va a ser en base a los datos que ya tú tienes en la tabla. O sea que si vas a hacer un cálculo previamente, te recomiendo que lo hagas antes, en la data. Haces los cálculos antes en la data y entonces ya te puedes llevar esos datos como una columna, por ejemplo. Aquí tú quieres tener bueno, aquí lo tienes, el costo total que viene siendo igual Sí. al precio o el precio unitario por la cantidad de producto vendido. Se hizo el cálculo previamente acá, pero si quieres tener ese precio de ese costo total allá, lo que hace que simplemente, ya que lo calculaste antes, ya aquí simplemente lo invocas. ¿Me va a entender? Perfecto, muchas gracias. Siempre la orden. Entonces, la siguiente actividad, señores, que es la actividad 2, tenemos mucho contenido hoy. En esta siguiente actividad vamos a ver lo que es la inserción de gráficos y tablas dinámicas, que va a comparar las ventas por clase sobre las ciudades de Caracas y Maracaibo del país Venezuela. Y aquí vamos a ver algunas propiedades, cómo ajustarlas en las tablas y gráficos dinámicos.
En este escenario tenemos estos datos. Bien, vamos a hacer el mismo procedimiento, pero en este escenario, como ellos nos están pidiendo en el punto 1, tanto gráficos como tabla dinámica, yo puedo optar, ya vimos cómo insertar la tabla solamente. Si quiero insertar el gráfico solamente, puedo venir acá en gráfico, en la sección de gráfico, gráfico dinámico, y simplemente insertar el gráfico. Como en este escenario nos están pidiendo gráfico y tabla dinámica, pues aquí podemos de un solo golpe seleccionar esa opción y se van a insertar ambos bloques cuando yo acá presione aceptar. Bien, voy a tener un bloque para la tabla dinámica y voy a tener un bloque para el gráfico dinámico. Lo bueno cuando yo inserto ambos objetos es que si yo hago un cambio en uno, automáticamente se aplica en otro. Entonces, de esta forma yo puedo tener una hoja con el gráfico de barra presentándose y en otra hoja la tabla dinámica con los datos. Y si voy haciendo cambio en los datos, automáticamente el gráfico va haciendo el cambio. Bien, entonces, si seguimos las instrucciones, nos habla de compare las ventas por clases sobre las ciudades de Caracas y Maracay. Entonces, vamos a buscar por acá, ventas, clase y ciudad. En ciudad, puedo colocar la ciudad por acá. Yo puedo decir la ciudad, por ejemplo, y yo quiero que sea solamente Caracas y Maracay. Aunque la data está completa ahí, está toda ahí, yo simplemente quiero mostrar esa. Si mañana quiero hacer algún cambio, puedo hacerlo tanto en la tabla como en el gráfico. Si quiero incluir, por ejemplo, Bogotá, cuando yo le hago el cambio en la tabla, automáticamente se me inserta en el gráfico. Incluso, si yo llevase ese gráfico a una hoja nueva, mover el gráfico a una hoja nueva, aquí se abre una hoja nueva que se llama gráfico. Si aquí yo elimino esa ciudad de Bogotá, cuando le digo aceptar, se elimina en el gráfico. Si vengo a la hoja, ya aquí no está. Solamente está Caracas y Maracay. Bien, entonces eso es de gran ayuda. Si quiero, por ejemplo, agregar el país Venezuela, en este caso, el país Venezuela lo puedo agregar como país, como un filtro. Y así cuestión de que si yo selecciono Venezuela, cuando yo vuelvo nuevamente a las ciudades, aquí solamente me permite estas dos. Si agrego, por ejemplo, no me la agrega, pues Bogotá no pertenece a Venezuela y por eso no pasa el filtro. Bien, entonces de esa manera trabaja. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más por acá? Ok, ya aquí vimos cómo mover el gráfico a una hoja nueva, haciendo clic derecho sobre el mismo. Y ya estas opciones que tenemos acá son propiedades del gráfico. Cómo colocarle un título, cómo cambiar el tipo de gráfico, quitar la opción de leyenda. Todo esto lo podemos manejar en el gráfico. Y aquí a través del botón más en la parte superior derecha yo puedo decir, bueno, si quiero un título del eje, aquí de este lado. Si quiero un título del gráfico en la parte superior. Si quiero etiquetas de datos que se muestren aquí en la parte superior de cada columna, pues los datos que se muestran de este lado no son exactos. Aunque si me posiciono encima de la columna, sí puedo visualizar el monto que representa o el valor que representa. Si quiero una tabla de datos debajo, también puedo jugar con esto. Bien, la idea es que ustedes jueguen con esto, las líneas cuadriculadas. Si quiero la leyenda, esta que está acá, eliminarla, la puedo eliminar. Incluso en el menú flotante que nos aparece aquí de gráfico dinámico, podemos cambiar el estilo del gráfico. Puedo jugar con todo esto, diferentes estilos que tenemos por acá para jugar con ello. Mostrar aquí diferentes paletas de colores que vayan asociadas a la identidad corporativa de la empresa que estemos trabajando. Bien, esa es la idea. Y aquí podemos trabajar también lo que queremos que se muestren. Hay diferentes plantillas de datos que yo quiero que se muestren y diferentes formas de cómo yo quiero que se muestren los datos. El que usted entienda que es más favorable para la información que usted va a mostrar, puede simplemente elegir. Bien. Y acá podemos nosotros con un solo clic, si se fijan aquí debajo tengo clase y aquí tengo ciudad, con un solo clic yo puedo cambiar aquí fila por ciudad y aquí se hace el cambio de ciudad aquí debajo y clase aquí arriba. O sea que yo puedo ver con facilidad, cambiar el tipo de gráfico inclusive, diferentes tipos de gráficos.
entre otras funciones más. Entonces, una vez finalizado todas estas, aplicadas todas estas funciones u opciones, va a compartir esa actividad precisamente por acá en entregar la asignación 2 de la unidad 4. Bien, entregar la asignación 2 de la unidad 4. Eso en cuanto al gráfico dinámico. En cuanto a la unidad 5, se pone un poquito más interesante en esta unidad, pues ya acá vamos a hacer algunos cálculos, utilizar algunas funciones un poquito más avanzadas, que no son solamente gráficos y tablas dinámicas. Para ello tenemos acá una instrucción de la unidad 5 y un pequeño manual de la unidad 5, el cual vamos a utilizar para trabajar el formato condicional, que es lo que vamos a estar trabajando por acá, y algunos temas de control de acceso a celda, la parte de seguridad en Excel, vamos a verla también acá, y aplicar formato condicional dependiendo de el valor que tenga, puede aplicar un formato u otro. La validación de los datos también vamos a utilizar esto. Y este es el manual que vamos a estar utilizando con las diferentes funcionalidades. Acá solamente tenemos un ejercicio que van a realizar todo en ese solo ejercicio. Aquí tienen el audiovisual pregrabado para esta parte. Y luego tenemos el ejercicio que van a desarrollar, la entrega, foro de dudas y foro de cierre del curso. Bien. En cuanto a lo que es la actividad, vamos a abrirla. Aquí está. En la actividad tenemos este libro de Excel y aquí tenemos algunas instrucciones, ¿bien? Entonces, de las instrucciones hay algunas que no vamos a utilizar. Pues entiendo que no son del todo como, no tienen como una función así tan específica. Creo que de las que vamos a utilizar cumplen con estas funciones. Y quiero ver algo adicional que no está contemplado en las instrucciones, ya como un plus, como un valor agregado ahí para que ustedes lo tomen y que lo puedan aplicar. Bien. Entonces, básicamente, esta parte de validar las tareas 1, 2 y 3, para que solo puedan permitir valores numéricos entre 1 y 20, son estas que están acá. Lo que buscamos acá es precisamente, vamos a cerrar esto. Lo que buscamos aquí precisamente es, si se fijan, esto viene siendo como un cuadro de calificaciones, aunque son conceptos generales que pueden ser aplicados a cualquier eventualidad o cualquier momento que usted necesite, ¿bien? La idea aquí es nosotros colocar límites a las tareas 1, 2 y 3 para que sus valores estén comprendidos entre 0 y 20 o entre 1 y 20, logrando con esto que la sumatoria o el total de tareas no excedan los 60 puntos. Bien. O sea, de esta manera, si yo coloco un control en la entrada de los datos, la fórmula que yo tenga acá realizando el cálculo de estas diferentes tareas, es poco probable o imposible de que me dé un valor por encima o un poco por debajo del valor esperado. Bien. Entonces, cuando hablamos de validación para esas tres columnas, yo puedo hacer validación de datos simplemente seleccionando las celdas. Vamos a ver el menú datos. Y aquí en la sección de herramientas de datos tengo la opción de validación. Bien. Datos, herramientas de datos, validación de datos. Acá yo puedo utilizar diferentes opciones para validar. Puedo, por ejemplo, permitir cualquier valor, que es el que viene por defecto. Solamente el número entero, números decimales, todo esto yo puedo jugar con esto y dependiendo de la selección que yo haga, me va a cambiar aquí el menú con la información que yo debo insertar. Entonces, esto puede cambiar dependiendo de la selección que yo haga. En este caso va a ser número entero. Yo puedo decidir si son valores mayores o menores que tal, o entre un valor y otro, que es el caso, entre 1 y 20.
Y yo quiero, por ejemplo, ya aquí yo tengo la validación, pero yo quiero que, por ejemplo, cuando yo seleccione o esté por encima de esa celda, que el mensaje de entrada, ¿qué va a presentar? Aquí yo puedo indicar qué mensaje yo quiero que muestre. ¿Sí? Entonces aquí yo podría colocar valores comprendidos entre 1 y 20. Bueno, no me lo permitió, es mi extension. Aquí está. Entonces, ese es el título. Y aquí debajo, el cuerpo del texto. Entonces, aquí sí lo coloco. En el mensaje de errores, cuando se cometa o se falte a esa validación que yo quiero que muestre. Tenemos tres tipos de mensajes de error. Tenemos uno que es informativo, que permite pasar luego de que te informa de que hiciste algo mal, pero te permite pasar. Tenemos la advertencia, que también te advierte, pero te permite pasar. Mi favorito es el alto, porque el alto no te permite colocar algo incorrecto que esté fuera de la configuración. Entonces, aquí yo voy a colocar algo que va a mostrar para que el usuario se dé cuenta de que colocó algo mal. Por ejemplo, como título, error. Entonces aquí presiono aceptar y ya inmediatamente yo selecciono una de esas celdas, me va a decir que cuáles son los valores permitidos. ¿Sí? Los valores permitidos. Si inserto un valor como 1, me lo permite. Si inserto un valor como 20, me lo permite. Si inserto un valor como 21, entonces me da el error, me dice que la información insertada no cumple con lo solicitado. ¿Qué fue lo que yo inserté, digité en ese cuadro de texto? ¿Sí? Si quiero reintentar, me permite editar a 20 y ahí me lo permite. De esta manera yo podría hacer aquí una función suma que me sume los valores y ya yo sé que aquí, por más valor que yo inserte, no voy a exceder los 60 puntos porque cada vez que lo intente me va a dar un error de que no está permitido. Bien, entonces es una forma como de yo tener control. Este tipo de funciones se utiliza mucho cuando yo tengo una hoja de Excel que se la paso quizás a una persona que simplemente va a digitar los datos, pero yo no quiero que él tenga acceso a modificar las fórmulas o que yo quiero que tenga cierto tipo de datos para cierto tipo de celdas en específico. Por ejemplo, si yo quiero que aquí solamente sean valores numéricos, cuando yo inserte un valor que esté fuera de ese valor, me va a decir un texto, por ejemplo, que no cumple porque no está dentro del rango permitido. Bien. Entonces, ya el segundo punto, que es este que está acá, de validar el total, la sumatoria total de las tareas, no aplica, o sea, no aplica porque ya la función suma con este control, este parámetro que yo coloqué acá, me sirve como de filtro para ello. Lo mismo puedo hacer aquí para el examen final, por ejemplo. El examen final, puedo hacer lo mismo que tenemos acá, voy a copiar incluso estos datos, copié esa celda. Y aquí yo puedo pegar simplemente el formato. ¿Cómo lo hago? Clic derecho, aquí pego el formato y ya él tiene el formato. Pero el formato que tiene es en base a 20. O sea, si yo vengo acá, perdón, voy a copiar entonces acá todo y vamos a borrar los datos. Y ahí está. Aquí tengo los datos, y tengo el formato, pero en base a 20. Entonces, vuelvo y selecciono aquí mis celdas y aquí yo vuelvo nuevamente a datos, validación de datos. En vez de yo tener que insertarlo todo, y como coloqué aquí valores de campo genérico, no con valores numéricos, bueno, aquí sí. Aquí lo cambio, digo 40, y digo 40, y en la configuración le digo entre 1 y 40. Acepto, y aquí yo tengo valores permitidos hasta 20, aquí tengo valores permitidos hasta 40. Si intento 41, por ejemplo, me da un error. Y de esta forma, entonces, aquí también queda eliminado la validación que si es entre 1 y 100. ¿Por qué? Queda eliminado.
porque si tengo controles acá de que no exceda de 40 y tengo controles acá de que no excedan de 60, pues la sumatoria de esta nota no tiene por qué darme por encima de 100, porque ya he tomado en cuenta los controles necesarios para que no exceda de 100. O sea, si trato de poner 41 no me lo permite, si trato de poner más de 60 no me lo permite. Bien. Hasta aquí vamos bien. ¿Dudas, aclaraciones, señores? ¿Dudas, aclaraciones? Voy muy rápido, vamos lento. ¿Cómo se siente? Félix, adelante. Profe, ¿podría repetir sobre el tema de las advertencias? Sí, sí, claro. Básicamente, las advertencias las corregimos, las llevamos por acá, por el menú, seleccionamos los datos previamente, o las celdas. Las celdas pueden estar en blanco inclusive, cuando yo quiero aplicar ese formato. Lo hacemos a través del menú datos, en la sección de herramientas de datos acá. Tenemos esta opción que se llama validación de datos. Cuando yo le doy clic acá, puedo seleccionar qué tipo de datos yo quiero que tenga. Bien. Si quiero que tenga, por ejemplo, bueno, en este caso seleccioné la nota final, que no era la correcta. Voy a seleccionar esta, validación de datos. En este caso, yo lo que hice fue en la configuración, digo cuál va a ser el patrón o el parámetro, el criterio de validación que vamos a utilizar. Si es número entero, si es decimal, lo que sea, entre qué valor y otro, por ejemplo. Y aquí los coloco. Ahora, cuando yo selecciono una celda, él va a mostrar el mensaje de entrada. Mírenlo aquí, estamos seleccionando esa celda y me está mostrando el mensaje de entrada del encabezado del título y el mensaje de entrada del cuerpo, que no necesariamente tiene que ser el mismo. Usted puede aquí ahí hacer un libro prácticamente. Bien. Entonces, luego del mensaje de entrada, tengo aquí la advertencia de los diferentes destinos. Bien, yo prefiero siempre utilizar el alto porque es el que más te detiene, no te permite pasar, aunque lo coloques mal. Ya lo que es advertencia e información te permite continuar aún tú cometiéndose el error. Bien, te informa, pero te permite pasar. Te advierte, pero te permite pasar. Ahora, alto no, alto te detiene. Tienes que cumplir sí o sí. Bien. Entonces, una vez lo aplicas, le das a aceptar, ya entonces se cumple cada uno de estos puntos que hemos agregado acá, se cumple en esa selección de celda que tienes previamente configurada. Bien, entonces, luego aquí tenemos colocar formato condicional en la columna para que cuando un alumno sea reprobado, el texto salga en color de fuente rojo. Él hace referencia aquí a la función, al estado. El estado lo vamos a tomar de esta tabla que está aquí. Y podemos utilizar un solo enunciado. Por ejemplo, yo podría aquí con la función sí, que es la que me indica acá. La voy a invocar desde aquí. La función sí es una función que tiene una prueba lógica y me va a mostrar un valor si esa prueba lógica es verdadero y otro valor si la prueba lógica es falsa. Por ejemplo, la selecciono. Lo primero que vamos a hacer en la prueba lógica va a ser igual a, por ejemplo, en esta fila, y la nota final sea mayor o, si es mayor o igual, perdón, si la nota final es, lo vamos a colocar aquí, mayor o igual, es lo que me indica acá, de 60. Mira aquí cómo me dice verdadero la prueba lógica. ¿Por qué me dice verdadero? Porque el valor que tengo acá es 100. Y como estoy haciendo un comparativo de lo que está en H6, si es mayor o igual a 60, él me dice que sí, que es mayor o igual a 60. Entonces, si esa situación, si esa eh, condición se da, o prueba lógica se da, cuando sea verdadero, que yo quiero que coloque, aprobado. Entonces, aquí yo puedo colocar entre comillas doble, Shift 2, aprobado, Shift 2 otra vez para cerrar. Y lo mismo si es falso, reprobado con comillas doble. Cierro mi comillas doble. ¿No? En este caso, es una forma fácil de hacerlo con el texto. ¿Bien? Con el texto. Si yo lo hubiese querido hacer con estas celdas de control,
lo puedo hacer también de esa forma. Que puedo decir, si es así, me va a mostrar, por ejemplo, aprobado. De lo contrario, si es falso, reprobado. Lo que sí deben tener en cuenta que cuando agreguen esta celda, como luego vamos a arrastrar, cuando completemos ese cuadro, vamos a arrastrar la función, entonces aquí vamos a fijar, como lo hicimos con las funciones relativas y absolutas, ¿se acuerdan? Función F4, seleccionando los datos, para que agregue automáticamente los símbolos de peso delante de la letra y del número que representa la fila. Función F4. Cuestión de que cuando yo le dé a aceptar, ya aquí me va a aparecer aprobado. Si el valor mañana, aquí aparece un 1, ese valor es por debajo de 60, automáticamente me va a decir reprobado, porque esa es la condición lógica, ¿verdad? Entonces, a esto le podemos agregar lo que nos está pidiendo aquí, que es un formato condicional. Formato condicional en este caso va a decir, lo vamos a insertar por el menú inicio. Formato condicional, que eso lo vimos ya, una nueva regla. Y aquí le vamos a decir, bueno, vas a aplicar el formato únicamente a las celdas que contengan. Estas son diferentes condiciones, ¿sí? A las celdas que contengan, yo podría seleccionar todas estas celdas y tengo aquí ya los datos insertados. A las celdas que contengan un valor, cuando hablamos de valor estamos hablando de números, ¿bien? Por eso aquí vemos mayor que, menor, igual, todo esto. Pero si es un texto específico, por ejemplo, y él me cambia este menú de acá, cuando contenga un texto específico como, por ejemplo, aprobado, cuando se dé esa condición, él me la va a colocar o la fuente de un color en específico o el relleno de un color en específico, en este caso verde. ¿Sí? Agregamos esa primera regla, no nos muestra el color verde porque no dice aprobado. Entonces tenemos que agregar una segunda regla, formato condicional, nueva regla, aplicar únicamente a las celdas que tengan un texto específico que contengan la palabra reprobado, mírenla acá. Cuando se dé esa condición, lo vas a poner en fondo relleno rojo. Aceptas, aceptas nuevamente y aquí lo tienes en rojo. Si mañana esto subió a 40 y ya está por encima de 60, automáticamente cambia a aprobado. Bueno, y este es el jueguito que queremos probar acá, que se pueden aplicar, por ejemplo, unas combinaciones de funciones, como en este caso función suma, que es la que estamos viendo acá, función validación de datos, para validar los datos que se están insertando acá. Se está utilizando también una función sí para determinar si va a ser aprobado o reprobado, dependiendo de la función lógica. Estamos utilizando también aquí un formato condicional para determinar el color que se va a mostrar en el fondo. Y por último, se está utilizando acá el formato condicional y la función sí. Eso es lo que se está utilizando acá. Podemos llevar esto a otro nivel. No sé si hay alguna duda hasta el momento de lo que hemos visto, si le parece interesante, si le ven utilidad en su día a día, en algunas labores que realicen. ¿Dudas, aclaraciones? Todo en orden. Ok, para los osados, los que quieran llevar esto a otro nivel, porque por ejemplo, todo lo que hemos hecho hasta el momento no tiene ningún tipo de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguno de sus compañeros quisiera, o de alguno de los usuarios que utilice el archivo o el libro de Excel quisiera modificar todos esos ajustes, todos esos controles que usted ha insertado, lo puede hacer con facilidad. Entonces, yo puedo agregar controles a esto. ¿Cómo yo lo agrego? A través de la parte de lo que son la protección. ¿Bien? Aquí yo puedo venir a información, archivo, información. Y aquí yo tengo diferentes formas de yo proteger mi libro. Yo puedo decirle acá, por ejemplo,
cifrar el archivo con una contraseña, si quiero que tenga una contraseña al momento de yo abrirla, que yo puedo definir esa contraseña. Yo puedo también proteger la hoja actual. Bien, controla qué tipo de cambio puedes hacer, pueden hacer los demás usuarios en la hoja actual. O proteger el libro, la estructura del libro, que nadie pueda agregar o eliminar hojas. Esas son las tres que yo les recomiendo inicialmente. Por ejemplo, si protejo la hoja, aquí me va a decir cuáles son las celdas que yo quiero, qué tipo de opciones me permite a mí yo hacer con esas celdas bloqueadas. Pero antes de yo aplicar la protección, yo debo decidir cuáles son las celdas que una vez protegida la hoja, yo quiero que Excel permita modificar. Por ejemplo, modificar sus datos, más no las propiedades ni la configuración. Por ejemplo, en estas celdas de aquí, yo agregué una validación de datos, ¿se acuerdan? Pero yo quiero que cuando yo bloquee la hoja, Excel me permita a mí yo modificar esos datos porque tengo que insertar la información. Si Juan pasó con 20 en la primera tarea, tengo que insertar esos datos. Tienen que dejarme trabajar, como dicen, ¿verdad? Entonces, eh, todas las celdas de Excel vienen bloqueadas por default. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo aplico seguridad, la protección del libro de la hoja en Excel, él aplica la máxima. Quiere decir que todas las celdas van a estar bloqueadas, exceptuando las que yo desbloqueé previamente. Entonces, eso es lo que precisamente estamos haciendo, desbloqueando las celdas que requieren inserción de datos manuales previo al bloqueo de la hoja. Entonces, selecciono todas mis celdas, hago un clic derecho, voy a formato de celdas. Y aquí en formato de celdas, que ya hemos visto esto anteriormente, vimos la alineación en un momento. Bueno, esto se ve en básico, pero la alineación nos permite a nosotros cambiar la orientación del texto en Excel. Si quiero colocar texto de manera vertical, lo puedo hacer. Pero vamos a trabajar aquí en la parte de la protección. Y aquí quitamos el bloqueo que trae por defecto esas celdas que tengo previamente seleccionadas. Acepto por acá. Y simplemente pasó ahí, no ha hecho nada, simplemente ya se quitó ese bloqueo. Si vemos estas que están acá y hacemos el mismo proceso, estas tienen el bloqueo aún, mírenlo aquí, dice bloqueada, pero yo quiero que se mantenga bloqueada. No quiero quitarle el bloqueo a esta, porque aquí hay una función de suma. Entonces, ya que tengo las funciones, las celdas desbloqueadas, ahora sí vamos a proceder a proteger la hoja. Archivo, información, proteger hoja actual. Inserto mi contraseña, vamos a trabajar con 1, 2, 3. Acepto. 1, 2, 3. Acepto. Guardo mi archivo. Me dice que lo tengo que guardar en otro formato. Este archivo es un poquito antiguo. Vamos a colocarle para que me permita continuar con el formato condicional, que es una versión, se introdujo luego en la versión 2003. Entonces, debo guardarlo como un formato de Excel 2010. Guardar como. Vamos a colocar el formato Excel XLSX. Este sí soporta el formato condicional. Ya está. Entonces, miren, aquí, miren qué forma más fácil de nosotros identificar. Yo estoy aquí en el menú inicio. Miren, estoy seleccionando estas celdas. Miren cómo todas esas opciones están en gris, que no la puedo utilizar. O sea, yo no puedo cambiar el formato a ninguna de esas celdas. Más, sí puedo cambiar el valor de la celda. Y estas celdas que están acá, que tienen funciones dentro, hacen su trabajo. Si intento cambiar ese valor, me da un error de que hay una protección en esa hoja de Excel. Bien, no puedo alterar la fórmula que hace el cálculo de estos valores. Igual acá. Igual acá. Bien. Entonces, si quiero cambiar el examen, sí lo puedo hacer porque lo desbloqueé previamente a aplicar la protección. Bien. Si en algún momento quisiera quitar la protección, entonces puedo hacerlo por revisar. Y aquí tengo desproteger la hoja. Puedo también quitarla acá, introduciendo la clave correcta. Si inserto una clave que no es correcta, me va a decir que que la contraseña es incorrecta. Bien. Esta parte no es de la práctica,
se los digo para conocimiento general, pues si quieren aplicarlo, que lo apliquen bien. Otra funcionalidad, por ejemplo, es la de aquí yo puedo agregar tantas hojas yo quisiera, y así como puedo agregar, puedo eliminar hojas, y puedo sin querer eliminar la que tengo en la tabla. Entonces, en este escenario podré aplicar lo que es la protección de la estructura del libro. Esa que está acá, que puede tener, cada una de estas pueden tener contraseñas diferentes. O sea que pueden haber diferentes usuarios administrando las diferentes contraseñas. Entonces, vamos a colocar la misma. Entonces, si trato ahora de agregar una hoja nueva, no me lo permite. Si hago clic derecho, no me permite insertar hoja nueva ni eliminarla. Entonces, ya ahí yo le voy colocando más seguridad a mi archivo, el cual me permite trabajar en esos archivos que son más sensitivos, colocar más restricciones. Bien, dudas, aclaraciones, mi gente. Bueno, si surge alguna en el proceso, estaremos por acá para apoyarles. Muchas gracias, Félix. Entonces, señores, miren, estas actividades debemos trabajarlas esta semana completa. Yo sé que el domingo es Día de las Madres, creo. Sí, domingo es Día de las Madres. Pero vamos a trabajar hasta el lunes en la mañana. Bien, el lunes en la mañana, ya a las 12 del mediodía, voy cerrando el curso, el lunes 27 al mediodía, para hacer el proceso de evaluación de las actividades y entrega del curso a la parte administrativa. Cuestión de que ya los que quieran ir al módulo avanzado, inicien ese proceso de solicitud, que toman 1 o 2 semanas, inicien ese proceso de solicitud, pues debemos hacerlo una vez se evalúan todas las actividades y se determina cuáles fueron los que aprobaron o no. Entonces, esa parte es previa a la selección. Entonces, para agotar ese proceso, vamos a cerrar el lunes 27. Si tienen actividades pendientes, deben realizarlas antes del lunes 27 al mediodía. El mínimo para aprobar son 60 puntos. Para mí un placer enorme haber estado con ustedes durante estas 3 semanas. Espero que les haya gustado y haya llenado sus expectativas. Y cualquier duda o aclaración, estamos por acá para apoyarles por las diferentes vías de comunicación. Pasen buenas noches. Les veo en la meta a todos. Bye bye. Buenas noches, profesor. Muchas gracias. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches.